Vez más, agradecer a quienes se nos han unido y estas charlas acá de Calevit, que es un aporte de arena al conocimiento que la verdad que cada día es tremendo en distintos tipos de áreas. Y elegí este tema de medicina de longevidad porque es entender qué realmente nos está pasando hoy, tanto en la clínica con nuestros pacientes como en la parte personal. Cuando a uno le preguntan cuántos años quiere vivir, la verdad que la respuesta es muy compleja y uno al final piensa más allá de cuántos años quiero vivir, en qué condiciones quiero vivir, cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento. Y sabemos, ¿no es cierto?, somos los únicos mamíferos conscientes que sabemos que nacemos para morir, pero ¿en qué condiciones lo estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para poder prevenir o ralentizar estos procesos de envejecimiento? Bueno, esta respuesta la da la medicina de longevidad. Una medicina que va con pasos agigantados, con un nivel de investigación tremendo, que va quedando atrás el concepto de una prevención aislada de una enfermedad. Y realmente, cuando nosotros vemos que la verdadera urgencia es la intervención preventiva, veremos qué llamamos a esta intervención preventiva y por supuesto que queremos prevenir antes que lamentar, y por eso vamos a ver este tema que es algo más clínico. Me agradó mucho la presentación del doctor Copage y ahora vamos a aterrizarlo particularmente a la clínica. Cuando nosotros vemos en un mundo que cada vez está envejeciendo, y esto no es un fenómeno solamente de los países desarrollados, sino que también nosotros lo observamos como un fenómeno a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Hay una reducción de la tasa de fecundidad. Cada vez más, incluso en nuestra joven América Latina, vemos en forma muy importante una reducción de esta tasa de fecundidad. ¿Y qué nos va a llevar? Que estamos observando que aquellas personas ya mayores de 65 años e incluso más representan el segmento de la población con más rápido crecimiento en los países desarrollados. Es un mundo realmente para todas las edades que podemos preguntarnos. Al lado hay una estadística que nosotros observamos que a partir que ya el año 2015 teníamos un 12.3% de la población mayor a 60 años. Se proyecta para el año 2030 el 16.5% y para el año 2050 ya 2.000 millones de personas mayores a 60 años. Esto es un problema severo a nivel de tipo mundial. Acá es donde nosotros tenemos que ver que el proceso de envejecimiento es una responsabilidad no solamente individual, sino que de la sociedad. En esta estadística vemos nosotros el concepto de países, desde países jóvenes hasta países hiperenvejecidos. Y nos vamos a encontrar que ya a partir del año 2050 no hay países jóvenes y 3 serán extremadamente hiperenvejecidos. Llamamos a países hiperenvejecidos aquellos donde más allá del 30% de su población va a tener mayor a 60 años. A la cabeza va a estar Cuba, luego Chile y Costa Rica. Es decir, vemos el envejecimiento de estos países y qué estamos haciendo frente a las enfermedades del envejecimiento. Acá es donde apunta la medicina de longevidad, que es una medicina que no solamente tiene que ver con cantidad de años, sino que en calidad de años. Y lamentablemente la medicina convencional está prolongando muchas veces cantidad de años independiente de la calidad de años, y no nos está dando respuesta en esta medicina preventiva
que tenemos que hacer intervención a tiempo para ralentizar los procesos de envejecimiento. Esta tasa obliga a considerar una longitud saludable como objetivo de un desarrollo sustentable. Esta es una estadística de Chile que nosotros observamos desde 1990 a cómo hemos ido aumentando en algunos años de vida, pero el problema es que estos años de vida han aumentado con mayor cantidad de patologías crónicas. No se va a poder de alguna manera sostener este envejecimiento patológico por la cantidad de personas posiblemente saludables, si es que los tuviesen. 2 de 3 personas con discapacidad la tienen particularmente en las enfermedades crónicas no transmisibles, casi un 68%, con una disminución de toda la capacidad funcional, y tenemos en promedio 11 años de una discapacidad promedio. Y esto es un promedio, porque normalmente observamos desde personas menos enfermas o con menos enfermedades crónicas de transmisión, que va de 5 años, pero también nos encontramos con envejecimientos patológicos de 30 años de esa persona. Por eso el promedio para Chile ha ido cada vez creciendo, y en este momento de haber tenido 9, 7, 8 años, hoy día nos encontramos con un promedio de 11 años de enfermedades crónicas discapacitantes. Y si ustedes piensan 11 años de discapacidad en un país que va a tener casi el 35% de su población mayor de 60 años, es un problema tremendo a nivel no solo personal, familiar, sino que a nivel de sociedad. ¿Qué estamos, no es cierto, hoy día observando en la situación actual? Lamentablemente, la medicina, como la conocimos actualmente con los paradigmas, se está centrando en identificar una causa única de enfermedad. Si este es un virus, una bacteria, un trauma o ya alguna enfermedad de tipo crónica. Pero vemos esta enfermedad crónica en forma aislada. Este es el concepto que rupturista con la medicina de longevidad. Por eso, discúlpenme, pero todos tenemos que llamarnos pacientes y enfermos. Y va a depender de cuál enfermo todos estamos, cuánto yo voy a averiguar y a qué llamamos enfermedad y a qué llamamos envejecimiento. Y por eso la medicina de longevidad activa o una medicina preventiva personalizada es aquella en la cual va a ir a individualizar a cada paciente y darle la mejor salud óptima, no la que le corresponde para su edad, la salud óptima que le corresponde para el periodo más óptimo para ese paciente. Por eso esto es un conocimiento gigantesco que rompe con los conceptos actuales de una prevención centrada en una enfermedad. El drama de la medicina del siglo XXI es justamente una enfermedad de múltiples causas crónicas, en la cual estamos tratando síntomas aislados, pero no el conjunto que nos está llevando a esta enfermedad. Por eso hoy día la medicina longevidad concibe el envejecimiento como una enfermedad, y tenemos que intervenir y tenemos medicamentos y vienen investigaciones tremendamente importantes en intervenir, en adelantarnos a los procesos patológicos, cosa que tenemos que esta brecha, y lo vamos a ver en la gráfica, cada vez sea mucho más estrecha y no estos 11 años promedio de un envejecimiento patológico. El 80% de los casos de accidentes cardiovasculares y enfermedades crónicas conocidas por ustedes, diabetes, obesidad, enfermedades neurovegetativas, son prevenibles con un abordaje sistémico, integral, con cambio de estilo de vida. No existe el suplemento mágico, no existe la bala mágica, no existe la cirugía mágica. Eso es para aliviar síntomas que hemos llamado enfermedad, pero no el concepto de enfermedad como nosotros
queremos entender más allá del lifespan, el healthspan. Por eso ya la CEPAL plantea que los países tienen que hacer frente a este fenómeno de envejecimiento con políticas públicas basadas en los enfoques de derecho de los pacientes de una medicina preventiva y una medicina predictiva. Obesidad, ¿para qué decirle? Conocida por todos. Lamentablemente Chile, a nivel de Estados Unidos, hemos superado a México en que el 40-45% de niños con sobrepeso y obesidad a nivel de adolescentes y preadolescentes, la obesidad en personas mayores y lamentablemente por el estilo de vida inadecuado, mínimamente por algunos factores de tipo genético, pero esencialmente es por todo lo que ya hemos conocido de este estilo occidentalizado pero patológico, es que estamos observando este drama de la obesidad. Hoy en día, llamada casi una crisis escandalosa de muerte lenta que afecta al 50% del planeta, con un 38% de obesos metabólicos, que cada vez están a edades más precoces. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos enfrentando? ¿Qué estamos previniendo para no llegar a diagnosticar cuando ya se nos llega el paciente con la obesidad? ¿Para qué decir la epidemia del cáncer? Ya conocidos por ustedes, la segunda causa de muerte de Estados Unidos. Y ya, esta es una estadística del año 2016, cada vez nuestros países en vía de desarrollo se están pareciendo más también a los países en desarrollo y 600.000 están muriendo y se calcula para esos años 2016 1.600 muertes diarias por cáncer. Y esto va cada vez en aumento y veremos, ¿no es cierto?, qué respuesta le estamos dando al paciente, a nosotros mismos, para la prevención de un cáncer. ¿Para qué hablar de enfermedad autoinmune? Recién, ¿no es cierto?, escuchamos la importancia de el intestino permeable, pero también podemos hablar de la boca permeable y también podemos hablar del endotelio vascular permeable y también podemos hablar de la piel permeable y cada uno con su ecosistema adecuado en armonía, como pueden ser, ¿no es cierto?, la flora bacteriana. Cada vez vamos en aumento en la enfermedad autoinmune. No queremos llegar al reumatólogo cuando ya tenemos la enfermedad autoinmune. ¿Qué estamos haciendo en esta prevención? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Sabiendo que vamos a estar 11 o 12 años con estas enfermedades crónicas. Ya se conocen más de 80 enfermedades autoinmunes y aún cada vez más vamos agregando en este abanico del espectro autoinmune. Es la segunda causa de enfermedades crónicas después de la diabetes y cada vez en aumento. Es decir, hoy día estamos enfrentando lo que se ha llamado el tsunami de plata, un concepto que si no lo han escuchado, cada vez van a empezar a escuchar tanto del punto de vista económico, del punto de vista de la salud pública, donde este drama, por primera vez en la evolución del hombre, donde los mayores de 65 años patológicos están por sobre niños menores de 5 años. Cuando este esquema que nosotros estamos presentando acá va a ir en aumento cada vez más, literalmente es un ahogo económico, es un ahogo familiar, es un ahogo del punto de vista de la sociedad, que no hay economía que resista. Se calcula que el 8 al 10% de todo el Producto Bruto Internacional va a ir a enfermedades que ya están cursándose sin lograr una sanación como tal, solamente la prolongación de una vida, muchas veces sin calidad de vida, es decir, centrado en el lifespan, pero no en el healthspan. Y las generaciones que vienen, jóvenes o niños, es un drama profundo, tanto haciéndose cargo de sus padres, abuelos,
y la sociedad como tal, que nos dan los números para este tsunami de plata. Esta es una teoría que fue desarrollada por una gran economista, que es lo que realmente se viene si nosotros no intervenimos a tiempo. ¿Qué es medicina longevidad? La medicina longevidad es una rama de la medicina de precisión que está enfocada muy específicamente en la promoción, como les decía, tanto del lifespan, expectativa de vida, y el health span, vida de la vida saludable. Es un campo nuevo, en evolución muy acelerada, que tiene parte de la medicina integrativa, una medicina metabólica de entender las bases moleculares del paciente, entendiendo una medicina holística y que afecta a todas las redes ómicas, translacional, porque muchas veces va desde la bioquímica y la fisiología y la química básica hasta la clínica. Por supuesto que en la medida que tenemos la funcionalidad del organismo, con nutracéuticos, ya sea de distinta línea, como veíamos, prebióticos, probióticos, simbióticos, metabióticos, todo lo que significa la medicina adecuada, ortomolecular para ese paciente en dosis adecuada, porque hoy día sabemos que no basta solamente con una nutrición, por más que creamos que sea adecuada, porque vivimos rodeados de un ambiente realmente en distintas líneas para gatillar, y ya veremos, nuestros procesos de envejecimiento. Una medicina que necesita regular los distintos sistemas internos, por supuesto que la medicina regenerativa, que va desde el tratamiento con células madre hasta el trasplante de órganos, y parte de la medicina anti-aging. Y esto va englobado con la inteligencia artificial, donde cada vez hay más algoritmos para poder entender cómo estamos envejeciendo, a qué velocidad estamos envejeciendo, en qué momento puedo intervenir, cómo podemos intervenir. Este es el concepto hoy en día de promover una longevidad saludable más allá de la patología. ¿Qué podemos diferenciar entre cómo miramos hoy día una medicina convencional? En la medicina convencional, el envejecimiento es un proceso fisiológico, no requiere intervención, te corresponde estar con una artrosis a los 70 años, te corresponde estar con una menopausia a los 55, 60, te corresponde estar con un problema metabólico a edad. No, el envejecimiento es una enfermedad, tenemos que mirarla en forma integral y sistémica para poder intervenir, y el envejecimiento requiere tratamiento. Por eso le decía, discúlpeme por llamar a todos ustedes pacientes y enfermos de este proceso que tenemos del envejecimiento. Y no esperar cuando ya se me presente la enfermedad, que muchas veces llegamos tarde. Y ahí es donde vamos a intervenir en la patología, ya sea la hipertensión, la artrosis, el síndrome metabólico, pero estamos llegando tarde. Esto es lo que queremos ralentizar, y hoy día los conocimientos van avanzando para poder hacerlo. En medicina convencional, la patología está relacionada con la edad en forma aislada. Tratemos, ¿no es cierto? Es habitual y es normal que a cierta edad ya aparece la hipertensión, a cierta edad ya apareció una resistencia a la insulina. Es normal por desgaste material que aparezca una artrosis, es normal que aparezca problemas de la memoria, es normal que a cierta edad no tengas problemas de trastorno del ánimo, depresión o insomnio. No, el origen de enfermedad está relacionado con la edad y tenemos que intervenirlo como tal y de una manera integral. Los tratamientos en medicina convencional, como les decía, que es lo que habitualmente vemos cuando la enfermedad aparece, porque el paciente no tiene la información y consulta cuando ya tengo la enfermedad, y muchas veces ya sabemos que la diabetes es silenciosa, la hipertensión es silenciosa, pero no basta con esa prevención porque no estamos haciendo intervención. En medicina longevidad es un concepto de extrema prevención precoz de riesgos potenciales. Por eso la educación y el avance de los profesionales en esta línea, es decir, hay un llamado de atención
en que la necesidad de las universidades, la necesidad de los servicios de salud, que a todo esto el Ministerio de Salud debería llamarse Ministerio de Enfermedad y no Ministerio de Salud. Y son muy contados los congresos que vamos, que la mayoría son congresos de enfermedad y no congresos de salud. Este es el cambio de paradigma. Ya no queremos tratar, y por supuesto que hay que tratarla, pero no nos basta, casi como si fuera una negligencia de tratar la terapia, la patología específica y no tratar el fondo que está detrás de todo esto, con una terapia mucho más integral, personalizada, predictiva y que requiere la intervención. Es decir, en medicina convencional hay una extensión de la vida más que calidad de vida, el lifespan y no el health span, y que me va a llevar a lo que hoy día llamamos, lo que veíamos, el síndrome de la fragilidad. Es decir, el señor mayor es frecuente que se cae. El señor mayor tiene que ser cuidado porque no es capaz de mantener su independencia tanto en su economía como en las cosas cotidianas. No tiene derecho a un segundo matrimonio, no tiene derecho a una segunda profesión o cambiar radicalmente con lo que viene haciendo. Esa es la mirada de la medicina longevidad. Es una longevidad robusta, activa, dinámica, pero para lograr eso es donde tenemos que acortar esta brecha entre enfermedad crónica y los últimos días que nosotros tengamos. Acá está el esquema donde tenemos que comprimir esa ventana de enfermedad relacionada con la edad, es decir, comprimir esa discapacidad particularmente de las enfermedades crónicas no transmisibles. La extensión del health span es crítica para una longevidad activa, adecuada productividad, la independencia de las personas. Y esto es el logro de la medicina longevidad. Sabemos que desde el punto de vista evolutivo tenemos la capacidad para llegar a los 120 años. Incluso ya hay trabajos que podemos llegar. Pero nadie quiere llegar 120 años estando en una cama. Nadie quiere llegar a los 120 años estando esclavizado en una diálisis. O nadie quiere llevar ni siquiera a los 70, 80 años en una silla de ruedas. Pero si nosotros nos proponemos a entender, y este es el cambio de paradigma, entender ya el envejecimiento como una enfermedad para poder intervenir en el envejecimiento más allá de la enfermedad, es cuando logramos el objetivo de la medicina longevidad. En este esquema, nosotros vemos que tenemos aproximadamente 35, 40 años del proceso de crecer y desarrollarnos. Los procesos, cuando me preguntan cuándo comienza el proceso de envejecimiento, yo le digo, mira, el proceso de envejecimiento tuyo comenzó cuando tu papá y tu mamá decidió de alguna manera concebirte, porque va a depender de la alimentación de tu mamá. Hoy día también sabemos la importancia epigenética a nivel del espermio, luego qué tipo de alimentación recibió cuando fue leche materna, tu parto fue vaginal o fue cesárea, cómo estuvo el estrés de tu madre, es decir, en los procesos de envejecimiento, a qué velocidad lo hacemos, va a depender de todos estos factores más allá de la genética. Tenemos estos 35, 40 años para desarrollarnos, luego tenemos una pequeña meseta y ya, del punto de vista estructural, entendiendo el envejecimiento como la pérdida de la homeostasis general, es decir, hay una disminución de la estructura, disminución de la función a todo nivel, molecular, celular, tejido del órgano, pero al final vamos perdiendo nuestra capacidad homeostática. Y en este concepto que nos afecta a todas las especies, a excepción de algunas que son de vida como las hifas, que pueden ser de casi inmortales, tampoco seríamos, ¿no es cierto? Sería casi una tragedia ser inmortales, no lo queremos, y no tiene sentido, sino todo también perdería sentido, pero lo que nos interesa es esto lo que estamos haciendo en la medicina más evolucionada, que es la medicina preventiva. Acá hay un salto tremendo en la intervención que nosotros hacemos en la medicina de longevidad. Aquí yo estoy haciendo toda la prevención que nos dice, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular.
no estoy de acuerdo, pero nos dicen, no subas de peso, baja de peso, como bastara con decir al paciente baja de peso y mágicamente baje de peso. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿Qué significa bajar de peso? No me interesa bajar de peso. Yo quiero mejorar mi composición corporal. Y luego deja de comer sal como si la sal fuera la culpable y no nos preocupamos si esa sal es procesada, no es procesada. Luego haz actividad física y no tenemos idea de indicar actividad física, si hacemos ejercicio aeróbico, no aeróbico, lo hacemos en ayuno, no hacemos en ayuno, a qué hora lo hacemos, cómo nos alimentamos frente a la actividad física. Es decir, lamentablemente, la medicina convencional, con la prevención que está haciendo, no está dando el ancho. Y por eso tenemos el porcentaje altísimo de enfermedades crónicas. Nosotros estamos actuando acá en la intervención. Y este es un concepto que rompe los paradigmas de no solamente preocuparnos de dejar el vasodilatador o dejar el diurético o dejar la insulina o dejar algún medicamento para cierta patología, sino que es acá, intervenir antes que se presente la enfermedad. Y si se presenta la enfermedad, por supuesto que tratarla, y en esta intervención sí nosotros podemos ver una lifespan con health span. Ahora, otro concepto importante, en la medicina convencional, en la medicina más preventiva, es llevar al paciente a los de 70, 75 años, o un paciente que esté en cama, máximo llevarlo a los parámetros para ese señor. Entonces, ¿cuántas veces vemos en la consulta una señora que me dice, fui a ver al ginecólogo y me dice, tranquila porque es normal para tu edad que tengas bochorno, es normal para tu edad que se te seque las mucosas, es normal para tu edad que tengas una leve incontinencia, no te preocupes que a muchas mujeres les pasa lo mismo. O un señor mayor que le decimos, es que es normal que usted no vaya al gimnasio, es normal que de alguna manera le duelan sus rodillas y tiene que hacer actividad física. No es normal, pero no queremos llevar el paciente a la edad que le corresponde de acuerdo a los parámetros que estructuralmente se han establecido por convención. No, la idea de la medicina longevidad es lograr que este paciente no solamente recupere su patología actual, sino que llevarlo a su mejor momento que el paciente presentaba. Por eso las comparaciones son individuales y ya no nos basta compararlo con lo que nos dice el laboratorio. Ese es el concepto de una medicina de longevidad que es parte, como le decía, de esta medicina de precisión. ¿Qué nos encontramos hoy día? Una realidad totalmente distinta, que es la enfermedad crónica no transmisible. Son enfermedades de larga duración y evolución lenta. Solamente estamos dando tratamiento sintomático a través de esa enfermedad. Sabemos que influyen factores genéticos, pero este no es más allá de un 12 a un 16%. Por supuesto que los factores fisiológicos de la persona, muy relevante es qué factores tanto conductuales y ambientales para poder gatillar esta enfermedad crónica. Y esto lleva a estilos de vida no adecuados. Y si nosotros entendemos que al final una medicina de estilo de vida, una medicina funcional, una medicina translacional, estamos logrando entender este proceso. De los factores conocidos, por supuesto que ya sabemos hace mucho tiempo, por nombrar algunos, y veremos después el tabaquismo, todo esto es conocido por ustedes, la vida sedentaria, el abuso de ciertos tipos de droga, por supuesto que la obesidad, sobrepeso, y no podemos dejar afuera la salud bucal. Que un médico no examine la boca de su paciente es como si no tomara la presión arterial, es como si no le pidiera un examen básico. Es decir, lamentablemente estamos haciendo negligentes al no revisar a nuestros pacientes en forma integral. Es decir, acá ya vemos la diferencia entre una consulta convencional y una consulta de medicina de longevidad. Y para identificar lo que hoy día han hecho los grandes 4 de Big Four, que son las enfermedades cardiovasculares a la cabeza, luego el cáncer, y estas 2 enfermedades son las que hoy en día cada vez vemos más y lamentablemente a edades más jóvenes. Las enfermedades respiratorias crónicas
y la diabetes. Es decir, estas 4 enfermedades, como lo vamos a ver acá en esta gráfica, son de riesgo vital tremendamente importante y curioso. Todas pueden ser prevenibles con un cambio de estilo de vida y con una intervención a tiempo. La mortalidad mundial anual, por traer una estadística, hoy día estamos tan preocupados de una epidemia aguda y hemos abandonado una verdadera pandemia crónica que es la disfunción metabólica. Estados Unidos, que lleva una estadística mucho más acuciosa que nuestros países latinoamericanos, el 80% corresponde a estas 4 enfermedades cardiovasculares. Y el año pasado, 41 millones de personas murieron. Es decir, si comparamos que el mundo se paró por la mortalidad asociada a un PCR, la mortalidad asociada posiblemente a un virus, es decir, no es ni siquiera el 10%. Toda muerte es lamentable, pero esto está escondiendo, como dicen muchos conocidos, el elefante que está en nuestra habitación y no lo queremos ver o lo estamos mirando a media. Y lamentablemente cada vez más la muerte prematura total por enfermedad crónica no transmisible. 36% de las muertes en aquellas personas que realmente antes de lo que esperábamos. El 71% de muerte en el mundo, mortalidades prematuras que se describe aquellas que ocurren en personas entre 30 y 69 años, corresponde a 15 millones al año. Es decir, son cantidades estratosféricas que vuelvo a repetir, ¿qué estamos haciendo? Sabiendo que el tratamiento de la enfermedad crónica sí me está prolongando una longevidad, pero lamentablemente una longevidad patológica. Y por encima de los 65 años las personas están afectadas por lo menos por una de estas enfermedades, ¿no es cierto? Y más del 75% ya más de una. ¿Cómo es el proceso de envejecimiento que todos podemos incluir? Bueno, el concepto hoy en día, el constructo del envejecimiento es tremendamente complejo. Los primeros pilares para entender molecularmente el envejecimiento surgen entendiendo particularmente el cáncer. Y luego, un brillante bioquímico, fisiólogo español, el doctor Carlos Otín, desarrolla los sellos distintivos del envejecimiento. Y estos sellos distintivos del envejecimiento es un constructo para poder entender la compleja rama de este proceso. En general, él describe los clásicos nuevos, solamente por nombrárselo, desde el daño que vamos a tener en nuestra información genética, la inestabilidad genómica, gran causa de enfermedades oncológicas y metabólicas, la desregulación de los telómeros, es decir, cómo vamos acortando nuestros telómeros en la medida que nosotros vamos envejeciendo, que es una línea solamente en este proceso, las alteraciones epigenéticas, es decir, todo lo que tiene que ver con procesos de metilación a nivel del DNA, procesos de acetilación, es decir, activar ciertos genes, tener mudos o no expresar otro tipo de genes. Con los años nosotros vamos disminuyendo nuestros procesos de metilación. Por eso ya tenemos que entender que la metilación puede ser una intervención. La pérdida de la proteostasis, es decir, acá encontramos una cantidad enorme de enfermedades, desde Alzheimer, Parkinson, problemas metabólicos, donde la información genética ya nos lleva a proteínas mal plegadas, envejecidas, sin acción de sus proteínas chaperonas, la detección de nutrientes y la desregulación, tremendamente importante en lo que nosotros hacemos acá, que es la medicina metabólica. En esta desregulación de nutrientes, hoy día encontramos los sensores AMPK, equilibrio AMPK, equilibrio mTOR, cómo están los sirtuinas frente al estrés, cómo está respondiendo, en qué nivel son fisiológicos, en qué nivel son patológicos, la disfunción mitocondrial. Sabemos que envejecemos también en la medida que nuestra mitocondria va produciendo esta senescencia mitocondrial,
que por una parte es un mecanismo de defensa, pero en la medida que no tengo un adecuado transporte de electrones, no tengo un equilibrio del NAD+ al NAD, no tengo la formación adecuada del ATP, vamos con los procesos de envejecimiento. La senescencia celular, gran foco de todo lo que significa hoy día el tratamiento también de intervención con la senoterapia, a ver si alcanzamos a ver algo a través de esta nueva forma de enfrentar al paciente. El agotamiento de células madres, en la cual ya aquella célula no es capaz de replicarse, y por supuesto que la comunicación celular interrumpida, inadecuada entre célula y célula. Es decir, estos que son los clásicos pilares distintivos del envejecimiento, hoy día, esto es un constructo para poder entender, se han ido agregando a partir ya, hace muy poco, de hace 1 año, 2 años, ya hay un nivel de investigación en el daño de la rigidez de la matriz extracelular. Todo este concepto en lo que de alguna manera viene involucrado en una inflamación crónica asociado a los años, que es el inflammaging. El inflammaging está relacionado con todos estos conceptos. Como recién vimos, la disbiosis microbiana, hoy día sabemos que de alguna manera algunos prebióticos y algunos metabióticos también están involucrados en nuestro proceso de envejecimiento. La lipoperoxidación, todo el daño que nos produce la alimentación, ¿no es cierto?, en relación al exceso de moléculas omega 6 en todas nuestras membranas celulares. La disfunción neuroendocrina, es decir, no puede el médico funcional no entender la importancia del equilibrio hormonal, desde la hormona de crecimiento, la DEA, pregnenolona, progesterona, es todo un tema que tenemos que ver porque nosotros vamos envejeciendo a través de nuestro proceso, pero cada una de esta disfunción neuroendocrina ya de por sí el desbalance hormonal nos acelera el proceso de envejecimiento. Las alteraciones de nuestros ciclos circadianos, si no los reportamos, la cantidad hoy día de intervención a través de deglicante y el daño a través de tanto los RAGes, los receptores, como el daño de los AGEs, y por supuesto que la inmunosenescencia, este elemento tan importante dual. Por eso hoy día vemos el efecto dual pleiotrópico de la senescencia, necesaria la senescencia en edades tempranas. Gracias a ello vamos a evitar la replicación de células que nos van a llevar a cáncer. Pero no quiero la senescencia en edades tardías porque aquellas células con fenotipos secretores, lo que llamamos los SAP, van a producir más de 40, 50 moléculas con mayor daño a nivel de su ambiente y claro que me puede llevar a las enfermedades crónicas, particularmente enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer o enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque con los años también hay una disminución de nuestra respuesta inmunológica y un mecanismo que surge evolutivamente para estimular ese sistema inmune. Sin embargo, el sistema inmune ya no es capaz de reconocer esa célula senescente, esa célula con fenotipo SAP, que me va a llevar a todos estos procesos de acumulación de una cantidad importante de distintos marcadores. Es decir, aquí nosotros vemos toda esta red deleteria al envejecimiento, vemos lo complejo, pero ¿en qué nos ayudan estos constructos? A poder ver dónde podemos intervenir, dónde podemos actuar antes que se nos presente la enfermedad. Solamente un elemento que vamos a ver es como del punto de vista metabólico podemos intervenir precozmente a través de la nutrición, logrando, nosotros que ya hemos visto, el problema de la insulina, esta tremenda hormona anabólica, sin ella no vivimos, pero el problema es la sobreexpresión y sabemos la función básica de la insulina, que es una hormona anabólica y anticatabólica, y yo diría que particularmente es una hormona anticatabólica porque todo lo hace crecer, y lamentablemente me hace crecer el tejido graso, y me hace crecer los triglicéridos, y aquí tenemos el caldo cultivo para todas las enfermedades que estamos transmitiendo, y aquí es donde, lamentablemente, la medicina convencional estamos diagnosticando estos síntomas, que ya para nosotros son síntomas más que enfermedades, y podemos diagnosticar estos síntomas como la diabetes, sí, calificadas como enfermedades, pero este proceso comenzó acá. ¿Cómo se alimentaba esa madre? ¿Qué factores ambientales? ¿Qué tipo de alimentación?
teníamos una alimentación rica en carbohidratos, estábamos tomando algún tipo de suplemento que no era lo suficiente con la alimentación, desde la intervención intrauterina, es decir, acá donde nos estamos alimentando y no lamentar ya las patologías que son las que estamos viendo y entender que lamentablemente se está diagnosticando tardíamente esta glicemia sin siquiera tomar en cuenta lamentablemente la hiperinsulinemia. Y cuando llegan a tomarla y ustedes van al laboratorio, ven valores espantosos, es decir, aquellos valores que están hechos en rangos patológicos, pero no en rangos de salud. Y por eso, desde el punto de vista, vamos a ver algunos marcadores, si queremos esa insulina, dependiendo del paciente, dependiendo si es mujer, en qué etapa está, pero estamos hablando de valores mucho más bajos que los que nos está presentando el laboratorio convencional. Salud metabólica, es decir, acá estamos hablando de salud. En una encuesta nacional de salud de Estados Unidos, vuelvo, porque son los que tienen mayor estadística, un concepto nuevo que no está incorporado en la medicina convencional. Cuando hablamos de salud metabólica, cuando yo tengo niveles de glicemia normales, una adecuada relación cintura-cadera, aquella que es 0.9 para la mujer y 0.8 para el hombre, presión arterial normal, un HDL en niveles adecuados y triglicéridos muy menor a lo que nos esperan. Pero a pesar de esto, quisiéramos tener acá otros constructos. No veo la insulina, no veo la disbiosis, no veo los AGEs, no veo equilibrio omega 3, omega 6. Es decir, avanzamos mucho más allá de lo que realmente nos ven cómo lo ve la medicina convencional. Tenemos que entender, si solamente tomamos en cuenta estos factores, ni siquiera estoy tomando en cuenta la insulina, salud metabólica solamente el 12% de los americanos. La disfunción metabólica el 80%, el 88%. Entonces aquí podemos ver, el virus es el mismo y algunas personas no producen nada, otros leves síntomas y otras personas lo pasan muy mal con cuadros muy importantes de diarrea, gastroenteritis, que me ha tocado entender, problemas respiratorios, y algunos tienen que caer con neumonitis y problemas de coagulación en la clínica, y lamentablemente otros pacientes han fallecido. El virus es el mismo. ¿Es problema del virus o es problema del terreno? Sí, es problema del terreno. ¿Quién está hablando del terreno? ¿Quién está hablando de la vitamina D? ¿Quién está hablando de insulina? ¿Quién está hablando de salud? Lamentablemente, nada. Y por eso surge una llamada de atención que mientras no tomemos en cuenta una salud metabólica, estamos expuestos más allá de qué inoculación estamos haciendo, porque el terreno es el que va a determinar la forma que vamos a hacer o no una enfermedad. Y nos pasamos al otro lado, que sí estamos hablando hoy día de una disfunción metabólica, mucho antes que un síndrome metabólico, que sí me toma en cuenta una hiperinsulinemia, una resistencia a insulina, la relación de circunferencia, hipertensión, triglicéridos y HDL. Pero aquí ya hablamos de esta disfunción metabólica, en que uno de estos factores ya pueden estar alterados, a diferencia de un síndrome metabólico que ya necesito otros factores o más de 2 factores. En este enfoque metabólico vamos a tener siempre una medicina tremendamente personalizada, el interrogatorio minucioso del paciente, el cuándo, el cómo, el por qué, de dónde, su familia. No podemos hacer una consulta en 30 minutos. El paciente se merece una medicina personalizada, adecuada. Los exámenes clínicos integrales, más allá del peso, talla, su medición de composición corporal, etcétera, lo que hacemos normalmente, exámenes de laboratorio, que usamos los convencionales para el diagnóstico de enfermedad, pero tenemos que avanzar en algo más, desde medir metales pesados, equilibrio omega 3, omega 6, si es que pudiéramos, que hubo un periodo que lo hacíamos, espero no volver a hacerlo, la medición de telómero, la medición de los niveles de hormona, etcétera, y biomarcadores predictivos de longevidad. Tenemos muchos biomarcadores predictivos. Ya algún día vamos a ver, y me voy a centrar solamente aquellos, porque esto cada vez va avanzando más en la medicina de precisión. Pero por nombrar algunos, de la clínica clásica, la hemoglobina glicada, que nosotros queremos tener una hemoglobina, incluso se ha visto que menos de 5
el proceso de envejecimiento, la proyección es mucho menos, y no los 5.6 o 5.7 que solamente estamos buscando si tengo diabetes. La PC reactivo ultrasensible, como quisiera que todos los cardiólogos, médicos o neurólogos pidieran un marcador de inflamación que cuando tú te lo vas a hacer, dicen no está codificado porque es un examen tan sofisticado. De sofisticado nada, es un examen común y corriente que me va a dar un nivel de información de cómo tengo la inflamación silenciosa. Me va a dar información desde daño cardiovascular, endotelio vascular, la homocisteína, es decir, de qué manera vamos a lograr tanto factores como la metilación, daño del cromosoma. Por otra parte, cómo estamos de alguna manera sintetizando las moléculas para nuestra detoxificación hepática, es decir, por ejemplo, el glutatión. Es decir, cuando nosotros medimos homocisteína, estamos viendo prevención, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, cáncer, expresión génica. ¿Para qué hablar de la vitamina D? Una verdadera hormona, gracias al colesterol la tenemos presente. Todas nuestras células tienen receptores de vitamina D y no la tienen en la membrana porque es una vitamina liposoluble, por lo tanto va a ir a actuar en una cosa tan íntima que es el núcleo celular, porque es capaz de modificar la expresión génica. Y hoy día sabemos que vitamina D con valores sobre 50, 55 y llegan a ratios sobre 100, 150, que ya hay trabajos importantes que se están haciendo, el riesgo de enfermedades virales de cualquier sea son bajísimas. ¿Por qué? Porque la replicación viral es tremendamente compleja cuando tenemos estos niveles de vitamina D, porque esos niveles van a estimular o van a modular un buen sistema inmunológico. Equilibrio omega 3, omega 6, cómo tienes esas membranas celulares, procesos inflamatorios, procesos pro y antiinflamatorios y, por supuesto, la resolución de la inflamación. También es tan importante, ¿no es cierto?, en los procesos de envejecimiento. La 8-oxiguanina para ver el daño de cromosómico, es decir, cómo se está envejeciendo ese cromosoma y si ese cromosoma dañado, envejecido, nos puede llevar a alguna de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y el pH urinario, ustedes ven que son exámenes muy sencillos, pero el pH urinario, ¿cómo tengo mi pH corporal? ¿Cómo está el metabolismo de ciertas enzimas que necesitan minerales, como el selenio, el zinc? ¿Qué pasa con mi equilibrio ácido-base? Es decir, damos un nivel de información tremendamente importante antes que se presente la enfermedad. En salud metabólica podemos intervenir, ¿no es cierto?, a través de todos estos factores por ustedes ya conocidos, y me voy a retener solamente la reducción terapéutica de carbohidratos. Todos los trabajos anti-aging vienen hechos particularmente en monorexus y también en ratones y, algunas y en otros mamíferos en reducción terapéutica de carbohidratos, es decir, dietas hipocalóricas. Esto ha avanzado más. No es saludable en el tiempo avanzar con dieta hipocalórica. Sabemos que vivimos más posiblemente, pero ¿en qué condiciones vive una persona con dieta hipocalórica? De ahí que surgen estos conceptos biohacker metabólicos como los ayunos intermitentes, ayunos en ejercicio, o un 1 meal a day, o una nutrición que imita el ayuno, hay muchas formas de ayunar y dependiendo del paciente estamos imitando una reducción terapéutica de una dieta hipocalórica, pero no con un concepto que nos va a llevar posiblemente a más años, pero no en buenas condiciones. Es decir, acá tenemos muchas formas de que nosotros podemos intervenir. Y por supuesto que también los suplementos en nuevos agentes prescriptores. Y aquí es donde está avanzando. En general se están analizando más de 400 sustancias. De estas 400 sustancias que están en fase 1 o fase 2 de investigación, hay algunos que ya están pasando a la fase 4 en las personas, que son algunos, que es el concepto de la senoterapia. En estos senoterapia vamos a distinguir brevemente, por nombrar algunos, los senolíticos, es decir, aquellos que van a intervenir en destruir aquellas células senescentes en edades longevas.
porque vimos que la célula senescente es tremendamente necesaria a ciertas edades. O también los xenomórficos, que son aquellos que van a modificar la expresión de los fenotipos SAPS, donde hoy día se han identificado aproximadamente 80 distintos señalizadores moleculares, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, por nombrar una cantidad tremenda. Y aquí es donde la medicina de longevidad está actuando. Los medicamentos que ya se están recuperando, muchamente agentes prescriptos, por nombrar algunos, ya esto es para dar una charla distinta, pero tenemos desde la metformina, tenemos desde la berberina, el uso también de la quercetina, la lisina, es decir, hay una cantidad importante de estos medicamentos que se vienen para poder intervenir selectivamente. El NAD, la utilización del NAD Plus y particularmente los precursores del NAD, etc. Otros van a intervenir a nivel de equilibrio AMPK-mTOR, otros van a intervenir a nivel del largo de los telómeros. Es decir, es toda una terapia que viene para ver en forma integral los procesos de envejecimiento. Brevemente, ustedes ya saben, la rehabilitación metabólica, que es este método racional, sostenible, medible y reproducible para la reconstrucción de los sistemas metabólicos alterados. Todo esto ya conocido por ustedes, y entender que el metabolismo, que es una de las ramas que vemos, es el centro de este proceso orgánico y en el cual podemos intervenir. Como objetivo es recuperar la flexibilidad metabólica, la capacidad que vamos a tener de utilizar distintos sustratos como energía, no solamente las grasas, sino que también carbohidratos, mejorar nuestra composición corporal y, por supuesto, el control metabólico que nos puede llevar a distintas enfermedades crónicas. Importantísimo, la red neurohormonal y el equilibrio hormonal de acuerdo a la paciente y no de acuerdo a los parámetros patológicos que vemos normalmente en el laboratorio, y el objetivo es mejorar la calidad de vida y la vitalidad. Para concluir, son complejos los distintos mecanismos moleculares y coexisten e interactúan dinámicamente. No existe el medicamento ni la intervención mágica, es el todo. Los mecanismos moleculares son la base para estas futuras dianas terapéuticas, como hemos visto en la xenoterapia, potenciar una medicina proactiva, interviniendo antes que una medicina reactiva, que es lo que hoy día se está viendo. La importancia de combinar las mejores prácticas de nuestra medicina convencional, pero con una medicina, con una mirada también extremadamente preventiva. De aquí que la verdadera urgencia para el fenómeno que estamos viviendo, que viene, es el tratamiento de esta disfunción metabólica, donde podemos intervenir con una rehabilitación metabólica, y por supuesto hay una necesidad de un mayor número de profesionales. No se puede hacer esta tarea unos pocos. El mayor auge de profesionales está surgiendo en Estados Unidos y en Europa en medicina precisión, en medicina longevidad, más allá de la medicina anti-aging, y científicos formados en longevidad saludable. Muchas gracias y espero haber aportado a este conversatorio.